Hoy llegas a este mensaje porque tu mente no ha encontrado descanso, porque aunque el día termine, las preocupaciones siguen hablando dentro de ti, repitiendo escenarios, anticipando problemas, robándote la paz. Y justo ahí, en ese cansancio silencioso, Dios quiere encontrarte. Este video no es una coincidencia, es una invitación a soltar lo que te pesa y a recordar que no estás solo cargando tu vida. La Biblia dice en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. En la práctica diaria, este versículo no significa ignorar la realidad, sino dejar de permitir que el miedo gobierne tus pensamientos. Jesús sabía que la preocupación no resuelve nada, pero sí destruye la calma interior. Si hoy sientes ansiedad, este mensaje es para ti. Quédate hasta el final. Aquí aprenderás a confiar de nuevo, a respirar con fe y a descansar en Dios aun cuando no entiendes lo que está pasando, porque cuando confías en Él, la paz comienza a reemplazar al miedo. Quédate hasta el final. Lo que escucharás puede ayudarte a soltar ese peso invisible, a respirar con calma y a volver a confiar. A veces, la paz comienza cuando decides dejar de preocuparte y empezar a confiar de verdad. Antes de comenzar, te invito a que participes con todo tu corazón. Escribe ahora mismo en los comentarios esta declaración de fe, no como una frase más, sino como una entrega sincera a Dios. Escríbela despacio, con intención, creyendo cada palabra que dices. Dios, hoy suelto mis preocupaciones y confío plenamente en ti. Amén. Hazlo como un acto de fe. Al escribirlo, estás decidiendo soltar el peso que llevas y ponerlo en las manos de Dios. Que estas palabras no solo se lean, que se sientan y se vivan. Número 1. Dios tiene el control incluso cuando tú no lo ves. Hay momentos en los que la vida parece desordenarse sin aviso. Planes que no salen, puertas que se cierran, silencios que duelen. En esos instantes, el corazón busca una explicación. Pero la fe aprende algo más profundo. Aunque no lo entiendas ahora, Dios no ha perdido el control. La Biblia nos recuerda que su gobierno no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter fiel y constante. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19:21. Este versículo no anula tus sueños ni tus esfuerzos, les da un fundamento más firme. En la vida diaria significa que puedes planear, trabajar y decidir sin cargar el peso de que todo dependa de ti. Cuando algo no resulta como esperabas, no es el fin, sino una redirección. Confiar en este consejo eterno trae descanso, porque sabes que nada es improvisado para Dios. También está escrito, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Aquí la fe se vuelve práctica. No se trata solo de creer, sino de soltar. Ansiedad es intentar sostener lo que no puedes controlar. Orar es transferir esa carga a manos más fuertes que las tuyas. En el día a día, esto se vive cuando decides no repetir el mismo miedo una y otra vez en tu mente, sino entregarlo conscientemente a Dios cada vez que vuelve. Y cuando el camino parece confuso, la promesa sigue en pie. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6. Esto no significa dejar de pensar, sino dejar de confiar solo en tu perspectiva limitada. En la práctica es avanzar aún con incertidumbre, eligiendo obedecer, amar y hacer lo correcto, aunque no veas el resultado inmediato. Cuando aceptas que Dios dirige incluso lo que hoy no comprendes, algo cambia dentro de ti. El alma se aquieta, la mente deja de pelear con el futuro y el corazón aprende a descansar. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes en quién están tus caminos. Ahí nace una paz real, silenciosa y firme, que te sostiene incluso en los días difíciles. Número 2.
La preocupación no añade nada a tu vida. Hay momentos en los que la mente se adelanta al mañana y comienza a cargar el corazón con escenarios que aún no existen. La preocupación se presenta como si fuera una forma de protección, pero en realidad no añade soluciones ni cambia resultados. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 6, 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En la vida diaria, este versículo nos recuerda que pensar sin descanso en lo que no controlamos solo desgasta la paz interior. Ninguna preocupación ha logrado resolver un problema antes de tiempo, pero muchas han robado la tranquilidad del presente. Cuando el corazón se llena de inquietud, Dios invita a un camino distinto. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Este mensaje no niega las dificultades, pero enseña una respuesta práctica: llevar cada carga a Dios en lugar de cargarla a solas. En la vida diaria, orar de forma consciente significa detener el diálogo interno que repite el miedo y reemplazarlo por palabras sinceras delante de Dios, reconociendo que Él ve lo que tú no ves. La preocupación suele nacer del deseo de controlarlo todo. Sin embargo, la Biblia muestra que confiar produce descanso. Proverbios 3:5 declara, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En lo práctico, esto implica aceptar que hay límites humanos y que no todo depende de tu esfuerzo mental. Confiar no es resignarse, es descansar sabiendo que Dios sigue obrando, incluso cuando tú no entiendes el proceso. Cada vez que la ansiedad aparece, es una oportunidad para recordar que el presente es el único lugar donde Dios promete estar contigo. La preocupación te empuja al futuro. La fe te ancla a la hora. Cuando eliges orar en lugar de angustiarte, tu mente comienza a ordenarse y el corazón recupera claridad, no porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque ya no los enfrentas solo. Dios no te pide que ignores la realidad, sino que no permitas que el temor gobierne tus pensamientos. Al soltar la preocupación y entregarla a Él, la mente se aquieta y el alma respira. Poco a poco, la ansiedad pierde fuerza y surge una paz que no depende de las circunstancias, sino de la confianza. Ahí descubres que vivir sin preocupación no es vivir sin problemas, sino vivir sostenido por Dios. Número 3. Dios cuida de ti más de lo que imaginas. Hay días en los que te preguntas si alguien ve lo que cargas en silencio, momentos en los que haces lo mejor que puedes, y aún así parece no ser suficiente. En medio de esa sensación, la Biblia revela una verdad que calma el alma. Dios no es indiferente a tu vida ni distraído frente a tus necesidades. Su cuidado es constante, incluso cuando tú no lo percibes. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mateo 6:26. Este pasaje no habla solo de aves, habla de valor. Si Dios sostiene la vida de lo pequeño, de lo frágil y de lo que no se preocupa por el mañana, ¿cuánto más cuidará de ti, que llevas preguntas, responsabilidades y temores? En la vida diaria, este versículo te invita a detener la ansiedad anticipada y recordar que no estás solo enfrentando el futuro. También está escrito, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Esta declaración no promete ausencia de problemas, promete presencia y provisión. En lo práctico, significa que aun en temporadas de escasez emocional, cansancio e incertidumbre, Dios sigue guiando tus pasos. Cuando sientes que no tienes fuerzas, Él provee descanso. Cuando no sabes qué decisión tomar, Él dirige con paciencia. Confiar en esto transforma la manera en que enfrentas cada día. La Escritura afirma además, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria.
Filipenses 4:19. Este versículo recuerda que la provisión divina no depende de tus recursos actuales, sino de su fidelidad. En la vida diaria se vive cuando miras atrás y reconoces momentos en los que pensaste que no podrías seguir, pero seguiste. Situaciones donde apareció ayuda inesperada, fuerza renovada o una salida que no habías considerado. Cuando recuerdas cómo Dios ya ha cuidado de ti antes, tu fe deja de ser solo esperanza y se convierte en confianza. El corazón aprende a descansar sin necesidad de tener todas las respuestas. La paz no llega porque todo esté resuelto, sino porque sabes que estás siendo sostenido. Dios cuida de ti más de lo que imaginas, en lo visible y en lo invisible, en lo que agradeces y en lo que aún duele. Cuando esta verdad se asienta en tu interior, la ansiedad pierde fuerza y nace una seguridad serena. No estás olvidado, no estás solo, estás bajo su cuidado constante. Número 4. La fe se fortalece en la entrega. Hay un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Nace cuando intentas sostenerlo todo, cuando crees que si no controlas cada detalle algo terrible va a suceder. En ese punto, la fe no crece por resistencia, sino por rendición. Confiar en Dios no es pasividad, es un acto profundo de valentía. Soltar lo que ya no puedes cargar. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Salmos 37:5. Este versículo no habla de abandonar tus responsabilidades, sino de dejar de caminar solo. En la vida diaria, encomendar es poner en manos de Dios aquello que te roba la paz, una decisión pendiente, una relación rota, una preocupación constante. Cuando entregas, tu mente deja de luchar contra escenarios que aún no existen, y el corazón comienza a descansar. La Escritura también dice: «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Primera de Pedro 5:7. La ansiedad se alimenta de la ilusión de control. Entregarla es reconocer que hay un cuidado mayor que el tuyo. En lo práctico, esto significa que cada vez que el pensamiento vuelve, eliges conscientemente devolverlo a Dios en oración, sin juzgarte, sin exigir respuestas inmediatas. Poco a poco, el peso disminuye. Jesús mismo enseñó esta verdad cuando dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. No es una invitación a huir de la vida, sino a vivirla desde un lugar distinto. En el día a día, este descanso se experimenta cuando aceptas que no todo se resolverá hoy y aún así decides confiar. Es dormir con incertidumbre, pero sin miedo. Es avanzar sin claridad total, pero con paz. La fe se fortalece cuando dejas de exigir certezas absolutas y eliges confiar en el carácter de Dios. Entregar no te debilita, te libera, no te hace perder control, te devuelve equilibrio. En ese acto silencioso, algo cambia dentro de ti, la tensión se afloja, el corazón se suaviza, la mente se aquieta. Cuando entregas a Dios lo que más te inquieta hoy, no desaparecen todos los problemas, pero sí desaparece la soledad interior. Y ese descanso emocional y espiritual se convierte en una fuerza nueva para seguir caminando, paso a paso, sostenido por una fe que ya no lucha, sino que confía. Número 5. Dios pelea batallas que tú no puedes. Hay luchas que te agotan, porque no fueron diseñadas para que las enfrentes solo. Batallas internas, conflictos con personas, situaciones que se repiten y parecen no tener salida. En esos momentos, Dios no te pide que seas más fuerte, te pide que confíes. Su palabra lo afirma con claridad en Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Este versículo no es solo una promesa espiritual, es una instrucción para la vida diaria. Hay cosas que no se resuelven reaccionando, discutiendo o forzando resultados, sino aprendiendo a soltar y permitir que Dios actúe.
Muchas veces el desgaste emocional no viene del problema en sí, sino de la necesidad constante de defenderte, explicarte o demostrar algo. Dios sabe que esa carga termina robándote la paz. Por eso en Proverbios 20:22 se nos recuerda: no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. En la práctica, este mensaje te invita a frenar los impulsos, a no responder desde la herida y a confiar en que Dios ve lo que otros no ven y actúa con justicia perfecta, incluso cuando el silencio parece injusto. Cuando eliges no pelear ciertas batallas, no estás perdiendo, estás protegiendo tu corazón. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Este versículo libera el alma de una carga pesada. Te enseña que no necesitas cargar con el rol de juez, porque Dios ya lo ocupa. En la vida cotidiana, esto se traduce en paz mental, en noches más tranquilas y en una mente menos atrapada por el resentimiento. Esperar la intervención divina no es pasividad, es sabiduría. Significa hacer lo correcto, guardar silencio cuando hablar solo empeoraría las cosas, y confiar en que Dios se mueve incluso cuando tú no ves señales inmediatas. A veces su respuesta llega cambiando circunstancias, otras veces cambiando tu interior para que nada te robe la calma. Cuando entiendes que Dios pelea por ti, el cuerpo se relaja, la mente descansa y el corazón deja de vivir en estado de alerta. No todas las luchas te corresponden. Algunas pertenecen a Dios y cuando se las entregas, recibes a cambio algo que ninguna victoria humana puede darte: paz verdadera y libertad emocional. Número 6. La paz viene de confiar, no de controlar. Hay una inquietud que aparece cuando intentas anticiparlo todo. La mente corre hacia escenarios futuros, intenta prevenir cada error, cada pérdida, cada posible dolor, y mientras más control buscas, menos paz encuentras. La Biblia enseña algo diferente. La verdadera calma no nace de tener todo bajo control, sino de confiar en aquel que sí lo tiene. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Filipenses 4:6, 7. Este pasaje no niega las preocupaciones, las redirige. En la vida diaria, se vive cuando decides no quedarte atrapado en lo que te inquieta, sino llevarlo a Dios con gratitud, recordando que no todo depende de ti. Esa paz no siempre cambia la situación, pero sí cambia lo que sucede dentro de ti. También está escrito: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. La paz aquí no es momentánea, es constante. En lo práctico significa entrenar la mente para volver a Dios cada vez que se dispersa en temor. No se trata de ignorar la realidad, sino de elegir en quién enfocas tu atención. Cuando confías, el pensamiento deja de girar en círculos y el corazón encuentra estabilidad. La Escritura afirma además: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Salmos 55:22. Controlar cansa, confiar sostiene. En la vida cotidiana, soltar la carga es aceptar que no puedes con todo y que no necesitas hacerlo. Es permitirte descansar sin culpa, avanzar sin garantías absolutas, vivir sin la presión de resolverlo todo hoy. Cuando eliges confiar, algo profundo ocurre. El cuerpo se relaja, la respiración se vuelve más lenta, la mente se aquieta. La fe empieza a producir frutos visibles: menos ansiedad, más claridad, más serenidad. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás luchando solo. La paz que Dios da no depende de que todo salga como planeaste. Depende de saber que, pase lo que pase, estás sostenido. Esa paz supera la lógica humana,
porque no se basa en circunstancias favorables, sino en una confianza firme. Cuando dejas de controlar y comienzas a confiar, descubres que la calma no estaba fuera, sino esperando dentro de ti. Número 7. Dios actúa en el tiempo perfecto. Hay momentos en los que el silencio de Dios se siente más fuerte que cualquier palabra. Oras, esperas, confías, y aún así la respuesta no llega cuando la deseas. En esos instantes, el corazón puede confundirse y pensar que Dios se ha olvidado. Pero la Biblia enseña algo distinto. La demora no es abandono, es proceso. Eclesiastés 3:11 declara: todo lo hizo hermoso en su tiempo. En la vida diaria, este versículo nos recuerda que Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Lo que hoy parece retraso, mañana revela sentido. Muchas veces quieres resultados inmediatos, porque el dolor aprieta o la incertidumbre cansa. Sin embargo, Dios ve el cuadro completo. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. De forma práctica, este mensaje invita a aceptar que tu visión es limitada, pero la de Dios no lo es. Cuando confías en su tiempo, dejas de luchar contra el reloj y comienzas a descansar en la sabiduría divina que ordena cada detalle, incluso los que hoy no comprendes. La espera también forma el carácter. Romanos 8:25 afirma: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esperar no es pasividad, es fe activa. En lo cotidiano, esto significa seguir haciendo el bien, seguir orando, seguir avanzando con esperanza, aunque no veas resultados inmediatos. La paciencia espiritual no te debilita, te madura. Te enseña a confiar sin exigir y a creer sin condiciones. Dios no llega tarde. Llega cuando tu corazón está listo y cuando la bendición puede sostenerse sin destruirte. Muchas respuestas no llegan antes porque aún estás siendo preparado. En ese tiempo oculto, Dios trabaja en tu interior, ajusta tus pensamientos, fortalece tu fe y limpia tus intenciones. Aunque no lo percibas, Él está obrando. Cuando aceptas el tiempo de Dios, la ansiedad pierde poder. Ya no vives contando los días, vives confiando en el proceso. La paz aparece cuando entiendes que no todo se resuelve de inmediato, pero todo tiene sentido en las manos de Dios. La espera deja de ser una carga y se convierte en una escuela. Dios actúa en el momento exacto, no antes ni después. Cuando confías en su tiempo, aprendes a caminar con serenidad, a soltar la impaciencia y a crecer por dentro. Así descubres que la madurez espiritual nace cuando decides creer, incluso cuando la respuesta aún no ha llegado. Número 8. La fe vence al miedo. El miedo aparece cuando sientes que estás solo frente a lo desconocido. Se instala en la mente con preguntas insistentes, con imágenes que aún no han ocurrido, con la sensación de que algo malo puede pasar en cualquier momento. Pero la fe no niega el peligro, transforma la manera de enfrentarlo. Cuando confías en Dios, el miedo pierde la autoridad que parecía tener sobre ti. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Esta promesa no es solo un consuelo, es una presencia activa. En la vida diaria significa recordar que no caminas solo cuando enfrentas una decisión difícil, una noticia incierta o una etapa nueva. Cada vez que el temor aparece, esta palabra te devuelve el centro. Dios está contigo ahora, no después, no cuando todo se resuelva, sino en medio del proceso. La Escritura también declara: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. El miedo se debilita cuando recuerdas cuánto eres amado. En lo práctico, esto se vive cuando dejas de medir tu valor por los resultados o por la opinión de otros.
y comienzas a apoyarte en el amor constante de Dios. Ese amor no cambia según tus aciertos o errores, y esa seguridad interior reduce el poder del miedo. Otro pasaje afirma: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmos 27:1. Esta pregunta no nace de la arrogancia, nace de la confianza. En la vida cotidiana, la luz representa claridad cuando todo parece confuso, y la salvación representa protección cuando te sientes vulnerable. Repetir esta verdad te ayuda a avanzar aun cuando no tienes todas las respuestas. La fe vence al miedo porque cambia el enfoque. El temor mira el problema una y otra vez. La fe mira a Dios. El miedo paraliza. La fe impulsa a dar el siguiente paso, aunque sea pequeño. No siempre elimina la sensación de inseguridad de inmediato, pero sí evita que te gobierne. Cada vez que el miedo aparezca, declarar estas promesas no es un ritual vacío, es un acto de resistencia espiritual. Poco a poco, el corazón aprende a responder con confianza en lugar de pánico. Y esa valentía sostenida no viene de tu fuerza personal, sino de saber que, pase lo que pase, no estás solo. Allí, en esa certeza, el miedo comienza a perder su poder. Número 9. Dios usa las pruebas para fortalecerte. Hay momentos en los que la vida aprieta con fuerza y el alma se pregunta por qué. No entiendes la razón del dolor ni el sentido del cansancio que arrastras, pero incluso ahí Dios sigue obrando. La dificultad no llega para destruirte, llega para formarte. Romanos 8:28 lo expresa con una verdad profunda. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas sean agradables. Dice que Dios puede usar incluso lo que duele para producir algo bueno en ti. En la vida diaria, esta verdad te invita a mirar las pruebas, no como un castigo, sino como un proceso de crecimiento interior. Cuando atraviesas tiempos difíciles, Dios no está ausente, está trabajando en silencio. Santiago 1:2-4 dice: Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto no significa celebrar el dolor, significa entender su propósito. En lo cotidiano, este versículo te enseña que cada dificultad puede desarrollar en ti resistencia emocional, madurez espiritual y una fe que no se derrumba ante el primer obstáculo. Muchas veces quieres que la prueba termine rápido, pero Dios está más interesado en lo que esa prueba está formando dentro de ti. Primera de Pedro 1:6-7 declara: Aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. El oro se purifica con fuego, y de la misma manera, la fe se fortalece cuando atraviesa situaciones que la desafían. En la vida diaria, esto se traduce en una confianza más firme, menos dependiente de las circunstancias y más anclada en Dios. Buscar la lección espiritual en cada dificultad cambia tu manera de vivirla. En lugar de preguntarte por qué te pasa esto, comienzas a preguntarte qué está formando Dios en ti. Tal vez paciencia, humildad, compasión o fortaleza interior. Orar en medio de la prueba deja de ser una queja constante y se convierte en una conversación sincera donde permites que Dios moldee tu carácter. Con el tiempo, miras atrás y comprendes que aquello que pensaste que te rompería fue lo que te hizo más fuerte. La fe se vuelve profunda, el carácter se afirma y el miedo pierde poder. Dios no desperdicia ninguna prueba, cada una tiene un propósito, y cuando confías en Él, sales transformado, con un corazón más firme y una fe que ya no depende de que todo vaya bien para mantenerse en pie. Número 10. Confiar en Dios libera tu mente. Hay un ruido interno que aparece cuando la mente intenta resolverlo todo al mismo tiempo. Pensamientos que se repiten, preocupaciones que no descansan,
escenarios que se construyen sin permiso. Esa sobrecarga mental no siempre viene de los problemas en sí, sino de enfrentarlos sin confianza. Cuando confías en Dios, la mente deja de correr y comienza a ordenarse desde adentro. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Esta promesa revela una relación directa entre confianza y paz mental. En la vida diaria, perseverar en Dios significa volver a Él cada vez que tu mente se dispersa en temor. No es evitar los pensamientos difíciles, es elegir conscientemente dónde fijar tu atención. Cuando enfocas tu mente en Dios, la paz actúa como un guardián que protege tu interior. La Escritura también dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. El desorden mental muchas veces nace del miedo. Este versículo recuerda que la fe no solo consuela, también fortalece. En lo práctico, confiar en Dios te ayuda a recuperar el dominio propio, a detener la avalancha de pensamientos y responder con claridad en lugar de ansiedad. Otro pasaje afirma: los pensamientos del justo son rectitud. Proverbios 12:5. La fe no elimina los pensamientos, los ordena. Cuando confías en Dios, tus ideas dejan de girar alrededor del caos y comienzan a alinearse con la verdad. En la vida cotidiana, esto se vive cuando eliges alimentar tu mente con promesas en lugar de preocupaciones, con esperanza en lugar de suposiciones negativas. Confiar en Dios libera tu mente porque te quita el peso de tener que entenderlo todo ahora. Te permite descansar aun cuando no tienes respuestas completas. La fe actúa como un ancla que estabiliza tus emociones y evita que tu mente sea arrastrada por cada pensamiento pasajero. Cuando enfocas tu mente en las promesas y no en los problemas, algo cambia. La claridad aumenta, la ansiedad disminuye, el pensamiento se vuelve más sereno. No porque la vida sea perfecta, sino porque tu interior está alineado con una confianza mayor. Esa estabilidad emocional y mental no nace del control, nace de la fe. Una fe que ordena, calma y sostiene. Cuando confías en Dios, tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un lugar de descanso. Número 11. Dios nunca llega tarde. Hay momentos en los que la espera cansa el alma. Oras, confías, haces tu parte, y aún así nada parece moverse. El corazón se inquieta y la mente comienza a preguntarse si Dios se olvidó de ti. Pero la verdad es que Dios no funciona con prisa humana. Su tiempo no es retraso, es precisión. Habacuc 2:3 lo expresa con claridad. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este versículo enseña que lo que Dios ha prometido llegará exactamente cuando debe llegar, ni antes ni después. En la vida diaria, esto te invita a no desesperarte cuando las respuestas no son inmediatas. La espera no es un castigo, es una etapa de preparación. Muchas veces Dios trabaja más en ti que en la situación que estás esperando. Mientras tú ves quietud, Él está ordenando detalles que no alcanzas a comprender. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En lo cotidiano, esta verdad te ayuda a aceptar que no todo se resuelve cuando tú lo deseas, sino cuando estás listo para sostenerlo sin perder la paz ni la fe. Cuando Dios parece tardar, en realidad está protegiéndote. Hay cosas que si llegaran antes, te romperían, te confundirían o te alejarían de tu propósito. Salmos 27:14 aconseja: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este versículo no llama a una espera pasiva, sino a una fe activa. Significa seguir haciendo lo correcto, seguir orando, seguir confiando, aun cuando no ves resultados inmediatos. Mantener la fe mientras esperas transforma tu interior. Aprendes a no vivir ansioso por el futuro, ni frustrado por el presente.
La espera se convierte en un espacio donde Dios fortalece tu carácter, ordena tus emociones y te enseña a descansar en Él. En la práctica, esto se refleja en decisiones más sabias, reacciones más calmadas y un corazón menos dominado por la urgencia. Con el tiempo, cuando la respuesta llega, comprendes que Dios nunca llegó tarde. Llegó justo cuando tu fe era más firme y tu corazón estaba preparado. Lo que parecía demora era cuidado. Lo que parecía demora era cuidado. Lo que parecía silencio era trabajo invisible. Dios siempre cumple. Y cuando confías en su tiempo, la esperanza permanece viva, sin ansiedad, sin desesperación, con una paz que sostiene incluso mientras sigues esperando. Número 12. La oración sustituye la preocupación. La preocupación aparece cuando la mente intenta cargar con lo que no puede sostener. Se manifiesta como tensión constante, pensamientos repetitivos, cansancio emocional. En esos momentos, Dios no te pide que seas más fuerte, te invita a soltar. La oración no es un añadido a la vida espiritual, es el reemplazo directo de la preocupación, cuando el corazón aprende a confiar, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 7. Esta palabra es clara y cercana. No dice una parte de tu ansiedad, dice toda. En la vida diaria, esto significa no guardar reservas de preocupación por si acaso. Cada inquietud que surge puede ser entregada en el mismo instante en que aparece. Al hacerlo, el peso emocional comienza a disminuir porque ya no lo llevas solo. La Escritura también afirma: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33. La preocupación insiste en encontrar respuestas inmediatas. La oración confía en que Dios responde en el tiempo correcto. En lo práctico, clamar no siempre cambia la situación al instante, pero sí cambia tu interior. Te saca del encierro mental y te abre a una perspectiva más amplia, donde no todo depende de tu comprensión actual. Jesús enseñó esta misma verdad cuando dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Mateo 6:25. No es una orden dura, es una invitación amorosa. En la vida cotidiana, dejar el afán no significa ignorar responsabilidades, sino dejar de vivir bajo presión constante. La oración te ayuda a cumplir lo que te corresponde sin cargar con lo que no te pertenece. Cada vez que eliges orar en lugar de preocuparte, ocurre una transferencia invisible pero real. La mente se aquieta, el cuerpo se relaja, la respiración se vuelve más profunda. La carga no desaparece porque la niegues, desaparece porque la entregas. La oración sustituye la preocupación cuando se vuelve una respuesta automática. Cuando el primer impulso ya no es pensar de más, sino hablar con Dios. Ese hábito sencillo produce un alivio inmediato, no siempre porque todo se resuelva, sino porque ya no estás atrapado en la ansiedad. Con el tiempo, el corazón aprende que no necesita sostenerlo todo, que hay un Dios que escucha, cuida y responde. Y en esa certeza, el peso emocional se aligera, la paz se instala, y la vida se vive con mayor serenidad, incluso en medio de los días difíciles. Número 13. Dios conoce tus necesidades antes que hables. Hay momentos en los que no sabes cómo orar, porque el cansancio es mayor que las palabras. El corazón siente, pero la boca no logra expresar lo que pesa. En esos instantes, Dios no está lejos ni confundido. Él ya sabe. Mateo 6:8 lo afirma con ternura y verdad. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En la vida diaria, este versículo trae descanso, porque te recuerda que no necesitas explicarlo todo con perfección. Dios no espera discursos. Él conoce tu necesidad, incluso cuando solo hay silencio. Muchas veces piensas que debes encontrar las palabras correctas para que Dios actúe, pero la fe no funciona así. Salmos 38:9 dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos,
y mi suspiro no te es oculto. Esto tiene un significado muy práctico. Aun lo que no sabes expresar, Dios lo entiende. Tus suspiros, tus lágrimas internas y tus pensamientos desordenados también son una forma de oración. Saber esto libera la presión de tener que hacerlo todo bien y te permite acercarte a Dios con honestidad. La seguridad espiritual crece cuando comprendes que nada sorprende a Dios. Él ve tus luchas antes de que aparezcan y conoce tus carencias antes de que las reconozcas. Isaías 65, 24 declara: «Antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído». En lo cotidiano, este versículo te invita a confiar en que Dios ya está obrando, incluso cuando tú apenas estás comenzando a pedir. No estás llegando tarde ni interrumpiendo su plan. Estás entrando en algo que Él ya ha considerado. Confiar en que Dios conoce tus necesidades cambia la forma en que enfrentas los días difíciles. Ya no vives desde la ansiedad de explicar, sino desde la paz de saberte visto. Cuando no sabes cómo pedir, simplemente preséntate ante Él tal como estás. Dios no necesita que le informes, necesita que confíes. Esta verdad sostiene el alma cuando la incertidumbre aparece. No todo se aclara de inmediato, pero el corazón se mantiene firme porque sabe que está en manos seguras. La fe madura cuando descansas en que Dios sabe lo que necesitas hoy, lo que necesitarás mañana y lo que será mejor para ti. Cuando vives desde esta confianza, la ansiedad se debilita y la seguridad interior se fortalece. Descubres que no caminas solo, que no cargas tus necesidades en silencio y que Dios está atento a cada detalle de tu vida. Ahí nace una paz constante, la paz de saber que tu Padre ya sabe. Número 14. La confianza en Dios transforma tu actitud. La actitud con la que enfrentas la vida no nace de lo que sucede afuera, sino de lo que gobierna tu interior. Hay personas que, aun en medio de dificultades, caminan con serenidad, mientras otras se desmoronan ante la mínima incertidumbre. La diferencia no está en las circunstancias, está en la confianza. Cuando confías en Dios, tu manera de pensar, reaccionar y vivir comienza a transformarse. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Salmos 112:7. Este versículo no promete ausencia de malas noticias, promete un corazón firme. En la vida diaria, esto significa que aunque escuches algo inesperado, tu ánimo no se derrumba de inmediato. La confianza en Dios te permite responder con calma, sin dejar que el miedo dicte tus decisiones. El corazón firme no es insensible, es estable. La Escritura también dice: «El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos». Proverbios 16:9. Confiar en Dios no elimina la responsabilidad de decidir, pero sí cambia la actitud con la que decides. En lo práctico, esto se vive cuando haces tu parte sin ansiedad, sabiendo que Dios puede corregir el rumbo si es necesario. Esta certeza te libera de la rigidez mental y te permite avanzar con mayor flexibilidad y paz. Otro pasaje afirma: «Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre». Salmos 125:1. La confianza produce estabilidad interior. En la vida cotidiana, ser como ese monte significa no reaccionar de forma exagerada ante cada problema, no cambiar de ánimo constantemente según las circunstancias. Tu actitud se vuelve más coherente, más constante, más madura. Cuando decides confiar antes de ver resultados, algo profundo cambia. Dejas de vivir a la defensiva. Ya no necesitas controlar cada detalle ni anticipar cada posible fracaso. La fe comienza a influir en tu lenguaje, en tus gestos, en tus decisiones diarias. Respondes con más paciencia, escuchas con más calma, actúas con más claridad. La confianza en Dios transforma tu actitud, porque te recuerda que no todo depende de ti.
que puedes caminar con esperanza aun cuando no entiendes el proceso. Esa actitud no niega la realidad, la enfrenta desde un lugar más alto. Con el tiempo, esta forma de vivir produce una vida más estable y coherente, no perfecta, pero firme, no libre de problemas, pero llena de propósito. Cuando confías en Dios, tu actitud deja de ser una reacción al caos y se convierte en una expresión de fe que sostiene cada paso. Número 15. Cada obstáculo es el preludio de un milagro. Hay momentos en los que la vida parece cerrarse por completo, como si cada puerta estuviera bloqueada y cada paso pesara más que el anterior. En esos instantes, el corazón se llena de preguntas y la mente busca respuestas que no llegan. Sin embargo, la Biblia muestra una verdad constante. Dios suele obrar con mayor poder justo cuando todo parece perdido. Juan 11:40 lo expresa con firmeza: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. En la vida diaria, este versículo recuerda que la fe no se apoya en lo visible, sino en la confianza de que Dios sigue actuando aun cuando la situación parece irreversible. Los obstáculos no son señales de abandono, sino escenarios donde Dios prepara algo mayor. Muchas historias bíblicas comienzan con una crisis profunda y terminan con una manifestación gloriosa. Romanos 8:28 afirma: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En lo práctico, esto significa que incluso aquello que hoy te duele puede convertirse en parte de un propósito más grande. No todo lo que ocurre es bueno, pero Dios puede usarlo todo para bien cuando decides confiar y no rendirte. Cuando atraviesas dificultades, es fácil pensar que Dios guarda silencio. Pero ese silencio no es ausencia, es preparación. Salmo 66:10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. En la vida cotidiana, este mensaje enseña que los procesos difíciles purifican la fe, fortalecen el carácter y afinan el corazón. Lo que hoy te presiona, mañana te sostendrá con más fuerza. Mantener la fe viva en medio del dolor no es negar la realidad, es mirarla con esperanza. Significa seguir creyendo cuando las emociones se debilitan y seguir avanzando cuando las fuerzas escasean. Dios no desperdicia ninguna lágrima ni ningún esfuerzo silencioso. Cada obstáculo guarda una lección, y muchas veces también guarda un milagro en gestación. Cuando eliges confiar en medio de la prueba, algo cambia dentro de ti. El miedo pierde dominio, la esperanza se afirma y el corazón aprende a descansar incluso en la incertidumbre. No siempre verás el milagro de inmediato, pero la fe te sostiene mientras llega. Dios transforma los momentos más oscuros en testimonios vivos. Lo que hoy parece un final puede ser el inicio de algo que nunca imaginaste. Cuando perseveras en la fe, descubres que los mayores actos de Dios suelen nacer justo después del obstáculo más grande. Ahí comprendes que ningún dolor fue en vano y que la gloria de Dios se manifiesta en el momento perfecto. Antes de irte, no cierres este video sin sellar lo que hoy recibiste. Vuelve a los comentarios y escribe una vez más, con calma y con fe, esta declaración, no como rutina, sino como una decisión consciente de tu corazón. Dios, hoy suelto mis preocupaciones y confío plenamente en ti. Amén. Cada vez que lo escribes, refuerzas tu confianza y recuerdas que no estás solo en esta lucha. Oremos juntos. Dios, hoy nos presentamos delante de ti tal como somos, con cargas, con miedos, con pensamientos que a veces no sabemos cómo ordenar. Te entregamos nuestras preocupaciones, una por una, y decidimos confiar en tu cuidado perfecto. Danos paz en medio de lo incierto, calma en medio del ruido y fe cuando las fuerzas flaquean. Ayúdanos a descansar en ti y a recordar que tú tienes el control de todo. Que tu paz llene nuestro corazón al terminar este día y que podamos caminar confiados, sabiendo que estamos en tus manos. Amén. Que Dios te bendiga, te guarde y te dé descanso. Nos vemos en el próximo mensaje.